de resiliencia. Es un experto en conciliación y corresponsabilidad, algo de lo que hablamos al final de la charla de antes, autor de un libro que se titula La conciliación de la vida profesional, familiar y personal, España en el contexto europeo, editado por Pirámide este mismo año y, por supuesto, de muchas publicaciones científicas. Yo, desde luego, José María, pues te agradezco muchísimo tu presencia aquí. Tuvimos que adaptar bien la agenda para que todos pudiésemos estar. Lo digo tanto por ti como por José Fernández Albertos, que también tuvimos que dar muchas vueltas, pero creo que ha valido la pena. Esto también es una buena ocasión para estrechar lazos y para llegar a consensos, y tendremos oportunidad a lo largo del día de hoy, en la comida, ayer en la cena, pues de hablar y conocernos un poco mejor y sobre todo pues de ver lo que dice cada uno. Entonces, pues yo te reitero el agradecimiento, tanto en el nombre del Consejo de la Cultura Galega como en el mío propio. Pues cuando quieras. Muy bien, pues muchas gracias, Jorge, por tus palabras y muchas gracias por haberme invitado a esta sesión. Y yo creo que es bonito ese interés que tenemos todos en este tema importante que nos afecta a nuestro día a día, que nos afecta a nuestra vida cotidiana, como es el tema de los horarios, ¿no? Un tema complejo porque no es fácil, un tema que uno a veces se puede no saber muy bien de lo que estamos hablando cuando si sumamos una hora, si la restamos, si estamos en el polo norte, en el polo sur. Y es verdad que esto no es blanco o negro, o sea que hay unos grises en medio que hacen que, digamos que la solución no sea una solución única. Pero sí que el título de mi ponencia es innovación social. Yo me dedico a temas de economía y de innovación. Innovación social, en qué manera la innovación afecta a la sociedad. Análisis de los beneficios económicos, empresariales y sociales de la recuperación del uso horario que corresponde a España. Entonces yo sí que soy partidario de volver a el uso horario que nos corresponde. ¿Y por qué he llegado a esta conclusión? Pues he llegado a esta conclusión, digamos, por la experiencia de mi vida y ver lo que la gente de la calle opina de cómo vivimos los españoles, ¿no? Que tenemos unos horarios muy distintos a los horarios europeos, muy distintos, ¿no? Yo he vivido en Italia, he vivido en Suecia, he estado en Finlandia también, he estado en Reino Unido, en Oxford. Y yo decía, pero vamos a ver, ¿cómo es posible que en España nos organicemos tan mal el día? ¿Qué pasa? ¿Que somos menos listos? ¿Somos...? Y entonces, a raíz de mi experiencia personal, pues fue cuando yo empecé a estudiar diferentes cosas, temas de conciliación, temas de horarios, y aquí entró lo del uso horario. Y entonces yo dije, pues efectivamente esto del uso horario es una cosa que no nos hace bien, o sea que es una cosa como una pequeña dificultad que nos añade a ese ordenar nuestro día de un modo mejor. Y con mi exposición pues voy a intentar transmitirles mi experiencia y mi visión. Ha habido cosas que ha dicho el profesor Mira en las que estoy de acuerdo, pues tiene razón, y otras cosas en las que no estoy tan de acuerdo. Y creo que el debate genera esa riqueza de nuevas ideas y de hacernos pensar, ¿no? Porque en realidad todos lo que queremos es mejorar nuestra calidad de vida y disfrutar de este país maravilloso que tenemos con este sol que hoy nos ha salido tan bueno. Y bueno, ese es el objetivo que todos tenemos, o sea que es que todos lo que queremos es disfrutar más de la vida y disfrutar de este país que tiene unos récords de turistas, pues este año más que nunca, ¿no? Estamos batiendo récords año tras año, ¿no? Pero eso, luego en el día a día, pues no sé, yo llegué ayer de Madrid, yo cogí un vuelo temprano, llegué acá a Galicia pues a las 5 y pico, ya estaba aquí. Digo, así pues puedo acercarme a la catedral y darle un abrazo al apóstol y bueno, pues estuvo muy bien la tarde, ¿no? Pues
la hora en la que me citaron para cenar, venía otro ponente también que llegaba en otro avión, fueron las 10:30 de la noche. Hombre, yo acepté la invitación y además fue una comida muy buena y disfrutamos mucho del pulpo y de lo que nos pusieron, ¿no? La cena terminó a las 12:15. Fue una cena copiosa, con varios platos. Y claro, yo me metí a las 12:30 en la cama, con el estómago lleno, y tardé un tiempo en dormirme, claro. Y resulta que es una de las cosas que chocan mucho de España con respecto a Europa, ¿no? ¿Por qué hacemos todo tan tarde? ¿Por qué cenamos tan tarde? ¿Por qué tenemos este horario que hace que las personas tengan una vida tan estresada? ¿Son solo costumbres? ¿Son solo horarios? ¿Influye nuestro uso horario? Y es que está todo un poco mezclado. O sea, el profesor Mira es un físico, una ciencia pura, la que yo admiro, y en física lo que se dice es, pues, el agua hierve a la temperatura X, independientemente de dónde estés. Y en cambio, el uso del tiempo, es verdad que el sol sale a una hora, el sol se va a otra hora, pero la vida no son matemáticas en este sentido, sino que influye mucho la cultura, influye mucho las costumbres, influye mucho los hábitos, y eso hace que no sea tan fácil decir, este señor cierra la persiana a las 8, como decía el profesor Mira, y le cambian la hora y al día siguiente vuelve a cerrar la persiana a las 7. Pues no es exactamente así, porque hay mucha gente que no puede irse del trabajo a una hora fija, por ejemplo, y eso influye en la vida de muchas personas. Pues hay días que tengo más trabajo, hay días que tengo menos. Hay una cultura en España que está mal visto irse antes de que se vaya el jefe, por lo visto, un presentismo laboral. Entonces no es son las 8 cierro mi persiana, sino que depende de a qué hora se va el jefe, yo a lo mejor me tengo que ir después, tengo que estar presente por si él necesita algo. O sea que la vida de las personas no es tanto como cosas físicas que pueden suceder, pues independientemente de dónde esté y a la hora que esté, sino que depende de hábitos sociales. Por eso, en esa subcomisión que hemos hablado antes del Congreso, es verdad que tendría que haber algún físico, pues sí, por supuesto, pero hay mucha gente, digamos, de la calle que sufre el día a día, pues un representante de los sindicatos, un representante de la empresa, un representante de las mujeres, un representante de ciencias sociales, digamos, que influyen, pues eso, los comerciantes, que son los que te dan el juego del día a día, ¿no? Aquí tenemos un mapa del mundo. Un mapa del mundo donde se ven los usos horarios de los países. Esto de los usos horarios, pues es una convención, pues se decidió que el 0 fuese el que pasa por el meridiano de Greenwich y sus bandas son tanto a izquierda como a derecha, digamos que son líneas que bajan para abajo. Es verdad que el mundo es una bola y que no es así, eso es verdad, pero para simplificar, digamos que se hizo esa convención y para que se vea mejor lo pintamos de esa manera. No lo podría yo pintar, no lo podría yo proyectar en forma de bola ahí porque solo hay 2 dimensiones. Luego trasladaré esa visión a la bola para que se vea mejor de lo que estoy hablando, ¿no? Y ahí vemos pues que hay de todo. Hay países que tienen como 5 usos horarios distintos, como Estados Unidos, pues que es un país grande, y entonces tiene las curvas, los meridianos van bajando, digamos, y a ambos lados todo ese territorio tendría que tener esa hora. Y entonces en este mapa los países están dibujados con sus meridianos, que son líneas que van de arriba a abajo, el 0, digamos, baja por aquí, por en medio, y a ambos lados todo ese territorio tendría que tener ese meridiano. Entonces aquí hay añadido
colores rojos y colores azules. En la medida en que los gobiernos, porque una cosa es la hora oficial y otra cosa es la hora solar, en función de lo que han decidido los gobiernos, hay gobiernos que se han adaptado a su uso horario y otros que no, cada uno por motivos distintos. Por ejemplo, en China hay un único uso horario y debería tener bastantes más. Y el otro día, hablando yo con un compañero, con un doctorando de allí de la universidad, que es chino, yo le decía, pero vosotros ¿cómo os organizáis? Porque efectivamente un territorio tan grande con una única hora para todo el país debe ser una locura, ¿no? Y efectivamente pues es un régimen, digamos, que ha decidido una decisión política poner todo eso. Venezuela acaba también de querer cambiar media hora su hora oficial. Argentina también vemos que está muy, muy rojo porque tiene un retraso de su hora solar con respecto a su hora oficial. Color rojo, cuanto el rojo es más intenso, mucho retraso. Cuanto es azul, mucho adelanto. Vamos a ver el caso europeo para que se vea mejor. Ah, no, es que son diferentes. Entonces, en el caso europeo vemos cómo efectivamente España tiene un rojo muy intenso que hace que nuestro país, que tendría que tener la hora de Reino Unido, la hora de Portugal, tiene la hora de Alemania, ¿no? Y si vemos, digamos, esta línea tendría que bajar para abajo, ¿vale? Esta línea tendría que bajar para abajo, eso sería la hora oficial, solar del sol. Y en cambio la hora oficial la línea se curva así, es lo que cada gobierno ha decidido, cada gobierno es soberano de decidir la hora de cada país. Y entonces España, en vez de estar con la hora de Reino Unido, Francia también tiene una hora equivocada, lo único es que nosotros estamos aún más esquinados. Y ahora veremos cómo afecta eso, ¿no? ¿Esto por qué se produjo? ¿Por qué España toma una hora distinta? Pues lo hemos dicho antes, yo también estoy de acuerdo con el profesor Mira de que esto no es que Franco le caía bien Hitler y entonces pues hizo este cambio, ¿no? Yo también estoy de acuerdo con él con que no ese es el motivo, no hay una explicación histórica científica para dar esa razón, ¿no? Sí que es verdad que Alemania iba invadiendo países y cuando invade Francia va poniendo su hora a los diferentes países que va invadiendo, ¿no? Y cuando invade Francia pone su hora y Francia adopta la hora de Alemania. Y España, por un decreto del gobierno, en marzo del 40, pues hace lo mismo. Y esta orden del 7 de marzo que tenemos aquí solo tiene 5 artículos, es una orden muy, muy corta. Y en la última de ellas, digamos que dice que se adopta la hora de Alemania para evitar errores a la hora de los bombardeos y estas cosas. Y al final lo que se dice es, oportunamente se señalará la fecha en que haya de restablecerse la hora normal. O sea que dice, vamos a hacer un ajuste, pero nosotros tenemos que volver a nuestra hora normal. Y ya está contemplada en la ley, o sea que se contempla que volvamos a nuestra hora. Y ese cambio no lo hemos hecho. Ese cambio sigue pendiente y ese cambio nos afecta a nuestro día a día. Y uno se puede preguntar, y desde Aroe también es un debate que queremos, digamos, fomentar. Voy a usar unas transparencias de la profesora Nuria Chinchilla, que también estuvo en esa comisión del Congreso de los Diputados. Y realmente uno se puede preguntar, ¿por qué almorzamos en España a partir de las 2 de la tarde? Aquí está previsto en nuestro horario mi intervención de 12 a 1, luego hay una de 1 a 2.
a las 2 una pausa para comer, ¿no? Entonces uno dice, bueno, pues es por nuestro clima, por nuestras horas de sol, pero no, porque ciudades como Lisboa, como Marbella, como Marsella, como Roma, pues tienen nuestro mismo clima. Yo he vivido en Roma y allí nadie come a las 2. Nadie en Europa come a partir de las 2. Cuando vivía yo en Oxford fui a comer a las 2 y estaba cerrado el restaurante. Y entonces ya al día siguiente fui antes, ¿no? ¿Es por nuestra cultura? Tampoco, porque ciudades como México, La Habana, Bogotá, que tienen también nuestra cultura, ninguno come a esa hora, ¿no? Quizá es por nuestra siesta, pues no sé, que levanten la mano los que duermen aquí la siesta, pues no muchos me parece, ¿no? No. ¿Siempre fue así? ¿Siempre comimos a las 2? Pues no, tenemos documentos históricos que nos dicen que la gente comía antes, ¿no? Esa conferencia internacional del meridiano en Washington, España se ubicó en el uso horario europeo occidental. Vemos cómo ese uso horario coincide con el meridiano, que atraviesa España desde el Pirineo hasta Castellón, y tanto a izquierda como a derecha, esas franjas son las que definen el uso horario que nos correspondería. Y vemos que si uno va por la autopista, por la A7, se encuentra un gran arco que nos recuerda que el meridiano pasa por allí. La misma hora que en Portugal, que en Francia, que en Gran Bretaña. Y una hora de diferencia con Alemania e Italia. Ya hemos visto que en un momento determinado España pues, cambia ese uso horario. Y a pesar pues, de que el profesor Mira nos ha dicho pues, que ya estamos acostumbrados, que no nos afectaría, incluso él llega a decir eso, ¿no? Que si cambiamos al de Reino Unido, todo seguiría igual, con lo cual es como si no hubiésemos hecho nada. Y dices, bueno, pues al menos si el cambio es como si no hubiésemos hecho nada, que yo no lo comparto y ahora explicaré por qué, al menos vamos a intentarlo, ¿no? Si lo peor que puede pasar es que nos quedamos igual, pues vamos a intentarlo, ¿no? Total, que ahora España está en el uso horario europeo central, la misma hora que en Francia, que Alemania e Italia, y una hora de diferencia con Portugal y Gran Bretaña. ¿Qué es lo que sucede? Que nuestra hora oficial no coincide para nada con la solar. España se ubica geográficamente muy al oeste de Europa central. En Levante una hora de diferencia en invierno, 2 en verano. En Galicia 2 horas de diferencia en invierno, 3 en verano. La gente suele vivir con el sol. Es verdad que una cosa es el horario del reloj y otra cosa es el horario del sol. Y el sol es el que, digamos, manda, porque a nosotros nos gusta aprovechar las horas del sol. Con lo cual, nosotros seguimos almorzando a la 1 de la tarde, hora solar, que en invierno serían como a las 2, y en verano, como hay más luz y hay ese cambio europeo, son como las 3 en verano, hora oficial. Y nosotros seguimos cenando a las 8 de la noche, hora solar, pero son las 9 en invierno y las 10 en verano. Ya digo porque el sol es el que manda en nuestra vida y nosotros vivimos con el sol. Nos gusta aprovechar las horas del sol, nos gusta vivir con el sol. Una cosa es lo que dice el reloj y otra cosa es el sol. Claro, el profesor Mira nos ha hablado antes que efectivamente como esto es curvo y como la Tierra está inclinada, pues hay veces en el que países del norte de Europa tienen más horas de sol que nosotros, estando en una situación geográfica distinta. Y nos ha puesto unos mapas de cómo afecta. Pero claro, es que esos mapas van cambiando a lo largo del año y no es la misma posición en un mes o en otro. 21 de marzo, 21 de septiembre, las 7 de la tarde en España. Hay 2 fechas en año en el que el día y la noche tienen la misma duración, 12 horas. Y lo lógico del sistema de usos horarios es que el meridiano de cada uso, en esas 2 fechas, el sol se levanta a las 6 y se ponga a las 6 de la tarde. ¿Qué sucede? En esta imagen vemos cómo el sol se está poniendo a lo largo del meridiano de Greenwich, donde son las 6 de la tarde, lo vemos ahí está ese pueblo de Greenwich, donde yo pude visitar cuando
estuve viviendo allí en Reino Unido, salvo en Castellón, que es por donde pasa ese meridiano, donde son las 7 de la tarde, por esa diferencia que tenemos. En Praga y en Nápoles el sol se puso hace 1 hora, allí son las 7 de la tarde y ya es de noche, pero en Castellón no. Son las 6 como en Greenwich, no son las 6 como en Greenwich, sino son las 7 como en Praga y como en Nápoles. Horario de invierno, ¿vale? Entonces vemos como en Rusia ya son las 9, en Finlandia las 8, en Noruega las 7, las 6 en Reino Unido y en España son las 7. A todos nos gusta tener más horas de sol y disfrutar del sol. A nadie le gusta salir del trabajo y que sea de noche. Y esta medida anunciada por el Parlamento Balear de que Mallorca, pues que las Islas Baleares, digamos, no cambien la hora de este fin de semana para conseguir ese objetivo, es un eslogan falso. Es verdad que a todos nos gusta disfrutar de las horas de sol y que cuanta más sol haya por la tarde mejor, pero claro, es que uno tiene que pensar que en invierno las horas de sol son pocas. Si vas a tener muchas horas de sol por la tarde, no vas a poder disfrutarlas por las mañanas. Si yo quiero que haya mucho sol por la tarde, me tengo que levantar y que sea de noche. En algunos meses del año, no todos. Es verdad que en verano hay muchas más horas de sol y entonces el problema no es tan grande, por así decirlo, ¿no? ¿El uso equivocado debería ser un problema? Pues realmente si somos coherentes, no. O sea que si nosotros comemos a las 2 o a las 3 y cenamos a las 9 y a las 10, la solución del problema sería empezar a trabajar a las 10 y a las 11. Esa es la gran cuestión. ¿Por qué en España tenemos ese horario tan extraño que nos hace ir tan corriendos? ¿Por qué nuestras jornadas laborales son tan largas? ¿Por qué la productividad por hora trabajada es tan baja? El problema está ahí. El problema es que nosotros nos levantamos como el resto de europeos. Pero cuando ellos comen a las 12, comen a la 1, cenan a las 6, cenan a las 7, nosotros no lo hacemos. Nosotros comemos mucho más tarde, cenamos mucho más tarde. Pero eso sí, nos levantamos como ellos, madrugamos como ellos. Ahí está el problema, ahí está el problema. Si comemos a las 2 y a las 3 y cenamos a las 9 y a las 10, lo lógico sería empezar a trabajar a las 10 y a las 11. Pero eso no sucede. Madrugamos demasiado, dormimos menos. Nuestro prime time, si vemos en las televisiones, a la hora que empiezan los telediarios en Europa, es a las 7 de la tarde. Y en estos pocos años, además, esto es una pescadilla que se muerde la cola. Cuanto uno más tarde sale de trabajar, cuanto uno más... Desde que aparecieron las televisiones privadas en España, esto del prime time se ha ido atrasando mucho. El telediario antes duraba media hora, ahora la cadena pública dura casi 1 hora. Yo recuerdo, no sé, un programa pues como El Precio Justo, el 1, 2, 3, pues empezaban a las 9. Y ahora tenemos el prime time nuestro que acaba pasadas las 12 de la noche. Y eso sí que tiene que ver con los horarios del trabajo, con los horarios de a qué hora sale el sol, a qué hora se va, con el uso horario, porque es verdad, pues por ejemplo en Galicia, que es donde se nota mucho más eso, ¿no? No, es que en verano nosotros tenemos las mismas horas de sol que los suecos. Claro que tenemos las mismas horas de sol que los suecos, pero es que ellos han cenado a las 6. Y en España no hay cultura de cenar cuando es de día. En España la cultura es de cenar cuando es de noche. No tenemos esa costumbre, no tenemos ese hábito. Entonces, en el verano que hay más horas de luz, uno tiende a alargar. Incluso la hora del telediario en muchos sitios cambia, ¿no? Y uno en verano cena más tarde, porque tenemos esa costumbre de cenar cuando ya es de noche. Cosa que no ocurre en otros países. Por eso digo que está todo mezclado. Cultura, uso horario, horarios, conciliación. ¿Por qué nos pasa esto? Pues digamos que hay que pensar en las causas históricas. El empleo de la posguerra, pues puede ser.
digamos que acaba la Guerra Civil Española, tenemos pocos recursos y hay que comer, hay que ganarse el sueldo, y la gente empezó a tener como 2 trabajos, uno por la mañana, otro por la tarde. Hay que trabajar el doble, 2 empleos completos. Por lo tanto, se empezó a dormir poco y a madrugar. Primer empleo completo hasta las 2, pues origen puede ser el de 9 a 2 en la administración, en la banca, y el segundo empleo completo por la tarde hasta entrada la noche. Más causas de este estropicio. Dedicamos pues 2 horas al almuerzo, bastarían 45 minutos. ¿Vale? Aquí en el programa pone que paramos a las 2 y volvemos a las 4. 2 horas. ¿Realmente son necesarias? Cultura del presentismo. Aquí nadie se va antes del jefe. ¿Es necesario eso? ¿No es mejor trabajar por objetivos? Porque claro, si hay más horas de luz por la tarde, ¿vale? Que a la gente le gusta que existan, también puede ser que mi jefe diga, bueno, pues es que yo hasta que no se haga de noche no me voy a mi casa. Y entonces si hay más horas de luz, pues tengo que estar más tiempo en la oficina. Porque yo no soy funcionario que me voy de 8 a 3 y a las 3 me voy a mi casa. Sino que yo a lo mejor me tengo que ir cuando mi jefe me diga, bueno, ya nos vamos, ya no es necesario que estés aquí. O a lo mejor si yo no tengo un comercio que cierra a una hora concreta, me tengo que ir cuando se va mi jefe. Y si mi jefe no se va hasta que se empieza a hacer de noche, pues, o sea, que tener más horas de luz no significa que las vayamos a disfrutar, porque intervienen más cosas. También es importante los horarios de los colegios, ¿no? Porque claro, si mis hijos salen a las 3 o a las 5 y yo no salgo de trabajar hasta que se va mi jefe, ¿qué pasa con? ¿Quién está cuidando a nuestros hijos? Pues muchas veces los abuelos. Entonces está todo unido, todo unido. Y no es darle a una tecla y que todo esté solucionado, pero volver a nuestro uso horario ayudaría. Y ahora explicaré por qué. Primero, el coste sería 0. Es simplemente un presupuesto. Un decreto del gobierno con un presupuesto de 0 euros. Tendría que hacerse en el cambio de la hora de verano. Simplemente no tocar el reloj. No tocar el reloj. Entonces, ¿esa es la solución de todo? No, yo no digo que por un decreto todo se vaya a solucionar. Yo digo que ayudaría. Tiene que ir acompañado de más medidas. Suprimir el desayuno a media mañana, pues aquí hemos hecho, según el programa, porque es lo típico de nuestro país, a media mañana un parón de media hora. Porque como hemos desayunado poco, hemos dormido poco, uno entra a las 9 corriendo y hasta las 2 no para, son 5 horas seguidas. Eso no sucede en ningún país de Europa. 5 horas seguidas trabajando. Uno tiene que parar para comer algo. Ya hemos perdido media hora que podríamos recuperar de tiempo libre. Máximo 1 hora de almuerzo. En vez de 2 a 4, de 1 a 2. Nuestro horario actual. He puesto un ejemplo, no todo el mundo tiene el mismo horario, pero bueno, un de 9 a 2, de 4 a 7, con 2 horas para comer. Y he puesto tiempo de trabajo, tiempo de pausa, digamos, pues un parón para desayunar a media mañana, 2 horas para comer. He puesto también un poco de tiempo de transporte. En una ciudad como Madrid, pues hay que dedicar un tiempo al transporte. En ciudades pequeñas a lo mejor no, aunque cada vez más gente a lo mejor vive en un sitio, trabaja en otro, tiene que desplazarse. Y luego un tiempo privado y un tiempo de descanso. Regresar al uso occidental, pues efectivamente si yo retraso el reloj 1 hora y no hago nada más, me quedo igual que como estaba, ¿vale? En vez de levantarme a las 7, si yo pongo que son las 6, pues realmente vemos por los colores que todo es exactamente igual.
Pero ahí está el error del profesor Mira cuando nos ha dado su explicación, que yo no digo que haya que retrasar el reloj 1 hora y entonces es todo igual y lo único peor es que cuando yo cierro la persiana se ha hecho de noche antes. El hecho es que lo que yo digo es que la hora de trabajar sigue siendo la misma. Entonces yo he ganado 1 hora de sueño, 1 hora de descanso. Yo he acortado esa pausa de 2 horas a 1 hora, he quitado el café de la media hora de mitad de mañana, por así decirlo, y tengo, por lo tanto, salgo antes de trabajar, pero aunque me haya cambiado la hora, en vez de las 7:30 son las 6. Con lo cual he ganado tiempo, descanso 1 hora más, desayuno en casa, me ahorro media hora, almuerzo 1 hora en vez de 2 y me voy a casa 1 hora y media antes para disfrutar de mi familia, de mi tiempo libre, de ir a un museo, de lo que yo quiera, ¿no? Las horas de los telediarios del prime time tendría también que cambiar y digamos que gano 2 semanas al año de tiempo libre. Pero 1 hora de diferencia con Francia, con Alemania y con Italia, ¿estaremos desfasados si ponemos el horario de Reino Unido, si ponemos el horario de Portugal con el resto de Europa? Pues ya lo estamos ahora mismo. Si es que nosotros, nuestras exportaciones, que es uno de nuestros puntos fuertes, porque son sobre todo a países de la Unión Europea, sobre todo a Alemania y a Francia, nuestro horario actual hace que ya estemos desfasados con ellos. Ellos comen de 12 a 1, de 1 a 2 como muy tarde en algunas zonas del sur de Italia. Y nosotros tenemos el mismo uso horario que ellos. Entonces ya a partir de las 12, cuando tú llamas a Alemania, te dicen, están comiendo, no están. Y cuando ellos llaman aquí a las 2, de 2 a 4 aquí no hay nadie. O sea que hay como 4 horas, las horas centrales del día, donde no hay conexión de unos con otros. Casi nunca coincidimos con nuestros respectivos despachos para llamar por teléfono. Es que cuesta mucho cambiar los hábitos de la gente, nos decía el profesor Mira, ya estamos acostumbrados a esto, ¿para qué vamos a cambiar? El horario se estropeó sin que nos diéramos cuenta y solo hay que incentivar el almuerzo breve. La gente está cansada del horario actual que tenemos. De que entremos a trabajar a las 9, comemos muy tarde y cenamos muy tarde. Lo lógico sería, si mantenemos nuestro horario, como he dicho antes, sería empezar a trabajar a las 10 o a las 11. Pero no lo hacemos así. Y cada vez yo creo que hay ese fomento, también porque cada vez más gente española va al extranjero y ve cómo se vive en Europa y ve que, pues eso, cada vez más gente come de un modo más breve. En vez de 2 platos, un postre, una digestión, pues se hacen comidas más breves. Y más saludables, porque recordemos que el desayuno tendría que ser la comida más fuerte, porque todas esas energías que uno ha desayunado a lo largo del día las gasta. En cambio, la cena, si la haces muy tarde y te metes en la cama, pues todo eso es fatal para la salud, ¿no? Ventajas: una medida gratuita, automática, inmediata. Mejora la conciliación. ¿Es que cambiar el uso horario te solucionaría todo? No. Pero ayudaría. Mejor conciliación entre maternidad y trabajo, descanso más sano, más productividad, menos accidentes laborales, menos accidentes de tráfico, menos fracaso escolar, para que los padres puedan estar con sus hijos, hacer los deberes con ellos. Los extranjeros también cuando vienen a España, vienen normalmente por 15 días, como mucho 3 semanas o 1 semana, y ellos muchas veces no cambian su horario, porque igual que nosotros íbamos al extranjero, pues yo no voy a cambiar mi horario por 2 semanas, ¿no?
Pero claro, ellos van a comer a las 12 y en muchos sitios se encuentran que está cerrado. Van a cenar a las 7 e igual. Nos vendría también económicamente muy bien ajustar nuestros horarios de comidas a las de ellos. O sea, a por Greenwich, a por un almuerzo breve y, a modo de conclusión, alguno de los apuntes que nos decía el profesor Mira, cuando nos decía, por ejemplo, pues eso de, en España anochece muy tarde en verano, también en Europa. Es verdad, es verdad. Pero es que nuestras costumbres y nuestros usos no son esos. Entonces, cuando yo estoy en una oficina y a lo mejor mi jefe, porque hay luz muy tarde, eso influye para que yo a lo mejor salga más tarde del trabajo. ¿Vale? O sea, que no es simplemente en este país hay unas horas de sol y en este país hay las mismas horas de sol. Hay que ver también las costumbres y cómo afecta la luz solar a la gente que vive en esos países. Ya digo que en Europa hay la costumbre de cenar cuando hay sol y en España no. No somos europeos porque la Champions es a las 20:45 y es lo único que nos une y en cambio nuestros partidos de fútbol son mucho más tardes. Pues es verdad que no somos europeos en ese sentido, porque el horario de las televisiones en España, el horario de la liga de fútbol, de algunas retransmisiones, es muy tarde y eso no ocurre en ningún país. Y ya digo, ¿eso afecta a nuestra posición geográfica, a nuestra hora oficial? Yo pienso que sí, porque es verdad que en algunas épocas del año, no siempre, en España amanece más tarde y anochece más tarde. Aquí en Galicia se nota que a lo mejor uno se levanta y es de noche. Es verdad que por la tarde tengo más luz. Bueno, pues, ¿qué es mejor? ¿Tener más horas de luz por la mañana? ¿Tener mejor por la tarde? Eso ya es otro debate distinto, ¿no? Y yo creo que también la naturaleza es sabia. Y si a nosotros nos corresponde por una posición geográfica, un lugar, ¿por qué tenemos que salirnos de él? ¿Por una decisión histórica que se tomó en su momento, por una guerra, y ya está? Cuando en la misma ley ya estaba contemplada que habría que volver al uso normal. Bueno, yo creo que por lo menos vamos a intentarlo, ¿no? Vamos a volver a nuestra posición geográfica natural, vamos a volver al uso que nos corresponde y veremos cómo ese conjugar, el querer aprovechar las horas de sol, las horas de luz, es posible con dormir un poco más, mejorar nuestras costumbres, mejorar la conciliación. Y ya digo que ¿es la única solución cambiar el uso horario? No. No es la única solución, pero ayudaría. O sea, que en España anochezca tan tarde en algunos sitios no favorece que la gente disfrute de su tiempo libre, en parte por nuestra cultura del presentismo, en parte por... Entonces, el error, ya digo, no pasaría nada si seguimos comiendo a las 2, a las 3, cenamos a las 9 y a las 10. El error es levantarnos tan temprano. Tendríamos que empezar a las 10, a las 11. Y hasta que eso no lo hagamos, si no cambiamos el uso horario, nos perjudica. Muchas gracias.